Bueno, saludos a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres cuando veas esta enseñanza de hoy. Estamos en unos días muy importantes, nos encontramos en medio de la fiesta y celebración de Hanukkah, la fiesta de los milagros, la fiesta de la rededicación de la casa del Eterno, del encendido nuevamente de la menorá que se había apagado, que asimismo la luz del Eterno alumbre tu corazón y se encienda en el corazón de todos los tuyos, en el corazón de tu familia, en el corazón, en la luz se encienda en el corazón del matrimonio que tú estás atravesando, la situación cualquiera que sea, que la luz se encienda en tu salud, que la luz del Eterno alumbre todo tu ser, todo tu vecindario, toda tu comunidad sea llena de la luz y podamos así comenzar o continuar encendiendo la luz en los demás que tanto lo necesitan. Siempre como nos habló el pastor la semana pasada, cuando habló sobre Hanukkah, con los débiles siendo débiles, con los no judíos siendo como no judíos, siempre manteniendo en nuestro corazón el deseo de poder ser de bendición a otros y encender la luz de los demás con el amor y con la misericordia que lo hizo Yeshua con todos los que él compartió y como nos pide la Torah, que es que amemos al prójimo como a nosotros mismos y no hagamos a los demás lo que no deseamos que nos hagan a nosotros. Así que enciende tu vela y enciende la luz de los demás. Esta noche se encenderá la séptima vela de la Hanukkah y esperamos que ya en el día de mañana en la noche, cuando se encienda toda la Hanukkah, muchísima más luz entrará en nuestra casa, así mismo sea en cada una de nuestras vidas. Vamos a hacer una oración y vamos a presentarnos delante del Padre hoy en el mundo secular. El año secular, ¿verdad? Termina en esta noche a las 12 de la medianoche. Para nosotros comienza en un nuevo mes. Esta noche es Rosh Kodesh, a la puesta del sol, que es cuando comienza el nuevo día en el calendario bíblico. Pues entonces entramos en una nueva temporada, una nueva fuerza, una nueva potencia, una nueva energía espiritual que va a llenar nuestras vidas para que continuemos llevando a cabo nuestra misión, que es dando a conocer al Mesías, a la salvación, al mundo, para que vengan por medio de él y puedan entrar todos a su pueblo, a Israel. Padre amado, te damos gracias, Señor amado, por la belleza de días que tú nos has estado dando en esta semana, la buena temperatura, el sol, todo anuncia, Dios mío, que la luz está acercándose a este mundo y que pronto recibiremos al Mesías para completar la obra de la redención, que en esta tarde o en este día podamos todos aprender, Señor, de tu palabra y podamos así, Señor, ir entrelazando el conocimiento uno con otro para que comprendamos exactamente cuál es tu plan, el orden divino y podamos llevarlo a cabo unidos a ti en asociación contigo, Padre amado, crear en este mundo el mundo que tú siempre has deseado, en aquel donde tú puedas venir a morar con nosotros aquí en la tierra. Te lo pedimos todos por los méritos de Yeshua. Amén, amén. Recordando que este próximo Shabbat nos reunimos a las 10 de la mañana en la lectura de la Torah. La enseñanza le estará dando la hermana Anashu, así que venga temprano para que participe de la lectura de la Torah. Es emocionante cuando usted escucha la Torah siendo leído por otra persona. Muchas veces mientras la escuchamos, como que esa misma Torah se nos revela cosas nuevas que no habíamos podido descubrir mientras la estábamos leyendo. Luego estaremos en el tiempo de alabanza y más adelante entonces tendremos el estudio de esta parashá. Y entonces luego, como siempre, el compartir, el almorzar, el estar juntos y el estudio de la Haftará y del Brit Hadashat en las horas de la tarde. Así que vamos a comenzar. Estamos en la tercera clase y estamos hablando de iglesia o Israel, ¿ok? Para que podamos conocer cuál es nuestra verdadera identidad en el Mesías. ¿Eres iglesia o eres Israel? ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño resumen para entonces entrar en la clase de hoy que vamos a hacer. Vamos a estar hablando de qué es Israel. La palabra iglesia es una palabra griega, como ya te dije, y significa reunión o asamblea. Esta palabra no aparece en el Antiguo Testamento o el Tanakh, solo en el Nuevo Testamento o los escritos de los apóstoles, los escritos del Nuevo Pacto.
En diferentes situaciones en los escritos de los apóstoles, esta palabra es traducida como reunión o asamblea, aunque la mayoría de las circunstancias se utiliza la palabra sin traducir, introduciendo el término nuevo, iglesia, ¿ok? Porque este término ya no se había hablado de eso en la Torá ni en la Escritura. En los escritos del Nuevo Testamento, entonces, la palabra iglesia se convierte en un nuevo término o la palabra que vamos a utilizar o que se utiliza para llamar o darle nombre a la reunión de los hijos de Dios, a la reunión de los hijos de Israel, a la reunión de los judíos, a la reunión de los judíos o de los profetas o de los prosélitos, ¿ok? Que se han convertido a Yeshua. Este término se introduce en el Nuevo Testamento o en los escritos de los apóstoles según la tradición del griego al español. O sea que guardaron la palabra eclesía para describir la reunión o las asambleas de los convertidos a Yeshua en el judaísmo. La iglesia como institución no había sido creada todavía en los escritos de los apóstoles. Recuérdate que no había Biblias, ¿ok? No había Nuevo Testamento escrito, no habían todavía cristianos, lo que habían eran convertidos, judíos convertidos a Yeshua, que se fueron añadiendo, como hablamos la semana pasada, primero 3,000, después se añadieron 5,000 y ahí sí se siguieron convirtiendo a Yeshua, pero los que estaban haciendo conversión al Mesías eran judíos, personas que guardaban el judaísmo, que estaban creyendo en que el Yeshua que había sido crucificado era el Mesías que el Padre había prometido. ¿Ok? Así que tenemos que entender esto, que cuando estamos leyendo la Escritura, aunque utiliza la palabra iglesia, no existía todavía el cristianismo ni la iglesia evangélica ni la iglesia denominacional, cualquiera que fuera, ¿ok? La primera vez que los hermanos del camino, aquellos seguidores de Yeshua que eran judíos o prosélitos, la primera vez que fueron llamados cristianos fue en Antioquía y fue llamado en Antioquía por la gente que vivía en Antioquía, no por los apóstoles, ¿ok? La palabra reunión o asamblea es la que aparece en el Tanakh o en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablamos de te di ese ejemplo anteriormente, que cuando el pueblo se reunió o se congregó frente al Sinaí, incluyendo a los extranjeros que se encontraban con ellos, esa reunión es lo que aquí en este Nuevo Testamento o en el Brit Hadashat está llamándose iglesia, la reunión o la asamblea. Los varones israelitas reunidos en Jerusalén para la celebración de Shavuot se nos presentó como el nacimiento de la iglesia. ¿Te recuerdas? Tú hablamos la semana pasada del capítulo 2 de Hechos, donde vimos ¿qué iglesia es la que fue creada o nació, como nos han dicho a nosotros en el día de Pentecostés? Lo que nació fue un grupo de judíos y de prosélitos que venían de todas las naciones a celebrar la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas, el día de Pentecostés, palabra griega también, en la ciudad de Jerusalén, que era un mandamiento que todo varón tenía que asistir a Jerusalén a la celebración de esta fiesta. Los primeros 3,000 que se convirtieron y los 5,000 también que se convirtieron eran judíos o prosélitos, eran varones judíos, justos, israelitas, que lo leímos en varias porciones bíblicas la semana pasada, que eran los que estaban constituyendo esta nueva iglesia, que en realidad lo que estaban constituyendo era la reunión de los creyentes en Yeshua dentro del judaísmo. ¿Ok? ¿Qué es Israel? Vamos a comenzar ahora para que tú veas lo que es Israel, lo que el Eterno llama Israel y de qué es que está compuesto Israel. Israel no es la imagen del judío que tenemos la mayoría de nosotros en nuestra mente, como te hablé la semana pasada. Ay, pues Israel son todos los judíos. Eso no es el término correcto, ¿ok? Israel nunca ha sido una raza pura. O sea, que podamos decir que es una como los alemanes que querían una raza pura ellos y había que eliminar todos los judíos. Pues Israel o el judío no es una persona de raza pura, exclusivamente de raza israelita. Los gentiles desde el principio son inherentes, son parte del pueblo de Israel.
o del pueblo de Dios en el principio. Siempre vamos a encontrar gente de otras naciones que se van uniendo al pueblo de Israel. Y para comenzar vamos a arrancar con Abraham, que por cierto el nombre que tenía era Abraham. Abraham no era judío, Abraham no era cristiano, Abraham no era musulmán. Abraham era descendiente de Heber, ¿ok? Que por causa de su descendencia fue llamado hebreo, como que también fue aquel que cruzó del otro lado, que usando un término geográfico también lo llaman por eso hebreo. Pero él no era judío, ni era israelita, ¿ok? Ni era cristiano, ni era evangélico. Entonces, este término no tiene ninguna indicación espiritual. El término hebreo, los hebreos, no trae ningún término, o sea, no trae nada o indicando algo espiritual, sino que la palabra hebreo viene de Abraham porque él era descendiente de Heber, por lo tanto era hebreo, ¿ok? O el que pasó o cruzó del otro lado. Así que el término hebreo es un término generacional o un término geográfico. Abraham era un hombre adinerado y vivía en Mesopotamia. Era tan adinerado que ustedes saben que cuando Lot fue llevado cautivo, Abraham levantó un ejército porque los hombres adinerados tenían ejército. Así que cuando Abraham salió de Mesopotamia a la tierra que Dios le dijo que iría, que le enseñaría y le mostraría, que no sabía para dónde iba, ¿ok? Era un hombre adinerado, tenía muchas posesiones, tenía muchos animales, mucho ganado, tenía mucha población, mucha gente con él. Era un hombre de la nobleza, ¿ok? Y se movió de una ciudad a otra. La religión de Abraham, junto con Isaac y Jacob, narra en la Torá que había existencia de otros dioses. El padre de Abraham era un constructor de ídolos. Y lo que él conoció, nos dice en el Midrash y las enseñanzas judías, su creencia religiosa, la de su padre y la del lugar de donde él vivía, era politeísta. Servían o adoraban muchos dioses. Dios lo está sacando del politeísmo para mostrarle que solamente existe un Dios, que es el Elohim, que se le está revelando a él en ese momento, que todavía no es Israel, ¿ok? Sino que es un hombre que está cruzando de donde están los ídolos, está pasando a otro lado, a un encuentro, a un proceso donde se le va a revelar el Dios único y le va a hacer entender a él que no son muchos dioses, sino que hay un solo Dios. Y entonces en la casa Abraham conocía y fue criado en un lugar donde se adoraban a muchos dioses, se tenían ídolos, y hasta Jacob, cuando vemos que Jacob está regresando de Labán, de donde se encontraba el Harán con sus esposas, con sus hijos, dice la palabra que él tuvo que decirle a los que iban con él que quitaran todos los ídolos de en medio de ellos. Te estoy queriendo decir con eso que tú veas que Abraham, cuando Dios lo llama, él no adora al Dios de Israel, él no conoce al Elohim. Él no conoce a un solo Dios, conoce muchos dioses. Esa ha sido su cultura, esa ha sido su enseñanza, esa era su religión, ¿ok? Su hijo y hasta Jacob también, cuando se mezclaba con las personas donde él fue a buscar su esposa. Recuérdate que Abraham viene de Mesopotamia, luego fueron a Harán, de allí viene la esposa de Isaac, de allí allá va Jacob a buscar su esposa por los problemas que se han estado discutiendo en las parashas pasadas. Así que cuando Jacob sale, dice, hay que dejar todos los ídolos aquí porque vamos ahora a la tierra donde el Eterno me está enviando. Esto se encuentra en Génesis capítulo 35, versos 2 al 4. Entonces Jacob le dijo a su familia y a quienes lo acompañaban. Fíjate que siempre va gente, aparte de la familia de ellos, en el grupo cuando salen a diferentes lugares. Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa.
Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían los que estaban viajando con Jacob, con su familia, porque hasta la misma esposa escondió los dioses debajo de ella cuando estaba sentada en el camello y apareció Labán a buscar sus diosesitos que se los habían robado, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob enterró todos esos ídolos a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Quiero que tú veas esto para que tú veas que el origen de este pueblo que está formando Dios es pueblo politeísta, gente que están acostumbradas a adorar a muchos dioses, a tener imágenes, ¿ok? La idolatría era el patrón religioso para Abraham, Isaac y Jacob. Estamos viendo aquí que son pueblos, naciones, son goyim, son gentiles, gentes de otras naciones que Dios está trayéndolo a la tierra, que Él le va a mostrar que es su tierra y que Él se la va a entregar a ellos. ¿Ok? Pero quiero que tengas claro que nosotros pensamos, ay, Abraham, los judíos dicen que Abraham es judío. Hasta Adán, el primer hombre, lo hablamos la semana pasada, piensan que es judío. Abraham no es judío. Abraham es un hombre politeísta que adora a muchos dioses. Dios lo saca de allí, lo lleva en un proceso, lo trae a dejarlo todo para entrar en este caminar donde Dios se le va a revelar como el único Dios verdadero, todopoderoso, ¿ok? Y le va a dar un hijo, le promete un hijo, que ya hemos hablado de eso, ¿ok? A Jacob también, Isaac tiene a Jacob de 2 hijos, uno es el escogido, es Jacob, pero aún después que Jacob sale de Harán, de la casa de Labán, todavía ellos traen esos ídolos con ellos. Y estamos viendo que la gente que está constituyendo este pueblo son gente de diferentes naciones, ¿ok? Y que siempre los gentiles, eso no es cosa nueva del Nuevo Testamento. Los goyim siempre han sido parte de Israel, del pueblo que Dios se está levantando. No es una sangre exclusiva y pura, ¿ok? En el mensaje del Nuevo Testamento, cuando habla Pablo de esos gentiles que siempre han sido parte de Israel, él los llama que son herederos y coherederos con Cristo, con el Mesías. ¿Ok? Espero que me esté dando a entender. Vamos a ver algunos ejemplos para que tú veas la mezcla que siempre la Torá te está dejando ver claramente. Para que tú te des cuenta que ellos siempre se han estado mezclando con pueblos que no son como ellos. ¿Ok? Que su sangre no es pura. Esta sangre se va mezclando desde el comienzo. Tenemos aquí en Éxodo capítulo 6, verso 15, y habla de Simeón, el hijo de Jacob. ¿Ok? Simeón, el hijo de Jacob, tuvo 6 hijos y menciona a un hijo, y Saúl, hijo de la cananea. Quiere decir que Simeón, uno de los hijos de Jacob, de los primeros hijos que le dio con Lea, ¿ok? Dios con Lea, la mujer de él era cananea, ¿ok? Quiere decir que Simeón se casó con una mujer cananea, por lo tanto su hijo, cuando nace, tiene sangre de cananeos. O sea que no es sangre pura, sino que hay ADN mezclándose con este pueblo que Dios está levantando por medio de Abraham, de su simiente Isaac y después de Jacob, el patriarca Jacob. La sangre se está mezclando con cananitas, ¿ok? Empezando y recordando que Abraham no viene de la tierra prometida que Dios le va a dar. Él viene de Mesopotamia, de Babilonia, ¿ok? Luego Judá, en la parashá que hablamos que se introdujo el caso de Judá con Tamar en medio de la historia de José. Judá, ¿ok? Se casó con una cananea o tuvo relaciones con una cananea, se mezcló con una cananea. Tamar era una cananea. El hijo de Judá se había casado también con una cananea y ella viuda, ¿ok? De 2 de los hijos de Judá. Pues ella misma utilizando una estrategia, hace posible que Judá tenga, como diríamos, genealogía, tenga simiente de ella para que siga su familia o sus hijos teniendo hijos
¿verdad? Siga la progenie de esa semilla prometida. Así que cuando Tamar se acuesta con Judá, ella era de Canaán, y de ese hijo que tiene Judá con Tamar, ¿ok? Viene el linaje real de Judá. Es de Tamar, una cananea, que Judá tiene relaciones con ella creyendo que es una prostituta. Ese cuento ya lo leí, esa historia ya la leímos anteriormente. Es esta mujer la que le va a dar un hijo, le da 2 hijos, pero el primer hijo, de ese primer hijo va a venir linaje real de Judá. Eso está en el capítulo 38 de Génesis. Estás viendo que el judío no es un pueblo, o Israel no es un pueblo de sangre exclusivamente judía, que desde el inicio esta nación está comenzando desde los Goyim, que Dios está sacando de otras tierras para traerlos en un proceso que lo conozcan a Él, se hagan monoteístas, sirvan al Dios verdadero, y a través de un proceso larguísimo Él va a llevar a ese pueblo a una tierra prometida que va a estar poblada por cananeos, los cuales ellos van a tener que sacar de allí, ¿ok? José, ¿con quién se casó? José se casó con una egipcia, hija de un sacerdote pagano, ¿ok? Y José tuvo 2 hijos. En esta historia te estoy hablando para que tú veas la mezcla que Israel, que la nación de Israel siempre ha tenido gente de las naciones. Siempre los gentiles han sido parte del pueblo de Israel. Cuando José es subido a la posición de virrey, el faraón, ¿verdad?, le da una esposa, y la esposa que le da es la hija de un sacerdote pagano egipcio, y ella es egipcia, y él se casa con ella, tiene 2 hijos que van a tener en su ADN de egipcios, ¿ok? Los 2 hijos de José son Efraín y Manasés. Contienen sangre de Egipto y sangre de José, de los hijos de Israel, de los patriarcas, ¿ok? De Efraín, Dios habla de este hijo mezclado con sangre egipcia y sangre de los patriarcas. De Efraín, Dios dice que vendrán a nacer multitud de naciones. De un mezclado es que van a nacer multitud de naciones. Esa multitud de naciones que van a ser bendecidas ¿por medio de quién? Por medio de Abraham, que va a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la simiente que Dios le va a dar a él, ¿ok? Para hacer de bendición a muchas naciones. Estos 2 hijos con sangre egipcia son los 2 hijos que Jacob adopta como sus hijos. Génesis 48, versos 5 al 6. Ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto con la egipcia hija del sacerdote pagano, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Jacob hace a los 2 hijos de José, que son mezclados con sangre egipcia de paganos, sus hijos. ¿Ok? Entremezclando todavía otras naciones. Dios, en la creación de este pueblo que Él se está creando para Él, para ser el Dios de ellos, ¿ok? Efraín y Manasés, dijo Jacob, serán míos. O sea que a través de Jacob Dios está añadiendo ahora a los egipcios dentro de este pueblo que se está levantando, ¿ok? Y ahora van a tener sangre egipcia también. Al adoptarlos, Jacob lo que hace es que amarra su destino, el destino de estos 2 hijos mezclados, al de la familia de Israel. Además, los sube de rango de nietos, los sube a ser sus hijos. Es como si fueran suyos. Ya no son hijos de José. Son hijos de Jacob, ¿ok? Génesis 48, 19, vemos que Jacob, el abuelo de estos niños, que ahora es su padre, profetiza cuando hace las bendiciones a todos sus hijos. Profetiza que Efraín será más grande que su hermano Manasés. Se lo dice a José cuando dice, padre, espérate un momento, que tiene las manos mezcladas. Este es el menor. Yo sé que este es el menor,
pero este es el que va a ser más grande que el mayor, que Manasés. Y de él, de este mezclado, surgirán naciones y multitudes de pueblos. Sígueme lo que te estoy llevando, ¿ok? Que nosotros pensamos que el judío es una persona de raza pura, que es blanquito, que tiene su barbita, su sombrerito, sus tirabonzoncitos, que tiene una manera de vestir específica y que son todos esos así los judíos. Aquí la Torá te está diciendo, pon atención, porque la nación de Israel yo la estoy creando a través de la simiente que prometí desde en el jardín del Edén, que nacería de la mujer y le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Y pon atención que yo estoy creando un pueblo que no es puro de sangre, es un pueblo mezclado, que yo mismo lo estoy mezclando, porque Jacob está haciendo de sus nietos mezclados con sangre egipcia, hijos suyos, y para colmo, Efraín, el hijo menor de José, de él es que van a salir muchas naciones y multitudes de pueblos. En hebreo, cuando se usa esta palabra, muchas naciones o multitudes de pueblos, la palabra que se utiliza en hebreo en la Torah es la palabra meloj, que tiene que ver con miluim, con las consagraciones. ¿Por qué con las consagraciones? Porque cuando Aarón hacía las consagraciones para ofrecerle al Eterno los sacrificios, lo hacía con las manos llenas. ¿Qué está queriendo decir esta multitud de pueblos? La palabra que está utilizando aquí está hablando de la plenitud de naciones de Gojim que van a salir de Efraín. Esto lo comenta el apóstol Pablo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar cuando termine la plenitud de los gentiles. ¿Ok? La plenitud de los gentiles de los Gojim está saliendo de Efraín. Y Pablo, sabiendo esto, dice, conociendo la Torah como la conocía, porque era judío de judíos y fariseo de fariseos, ¿ok? Por eso usa el término cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. No el Israel judío que nosotros conocemos, porque ese es el concepto que tenemos, que es el que está allí en Tierra Santa, o los que están por ahí ortodoxos, vestidos de cierta manera, que guardan el Shabbat de tal manera, todo Israel será salvo, porque todo Israel está compuesto de muchas naciones, de diversidad de razas, de etnias, ¿ok? La plenitud de los gentiles es cuando haya entrado todo Efraín, todas las naciones. La casa de Israel es Efraín, es llamada también Efraín, o Efraín es llamada la casa de Israel cuando el reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte se van 10 tribus que son exiliadas por Asiria, ¿ok? Esa es la casa de Efraín. Y esa casa de Efraín, esa gente se va a regar por todas las naciones del mundo y se van a multiplicar inmensurablemente, casi que no se pueden ni contar, como las estrellas que no se pueden contar ni la arena del mar. Cuando acabe la plenitud de todos esos gentiles, ¿ok? Que todos ellos hayan entrado, la casa de Israel será salva. Efraín es Israel. Efraín es Israel. Israel es los mezclados. Cuando entren todas las tribus, Israel será salvo. Romanos 11, 26. ¿Ok? Vamos a ver. Nuestra teología no puede ir primero que lo que Dios está dejándonos ver en su palabra. La reunión de la que hablan los profetas, creo que te la hablé en la primera clase de este grupo de clase, en la primera, no está fundamentada sobre la teología o la doctrina humana. Cuando Dios reúne a este pueblo, no se fundamenta en la doctrina humana, en la nueva palabra o el nuevo término que han creado.
esta reunión que los profetas han prometido que el Eterno hará, que reunirá a todas sus ovejas, que le dará un pastor, te recuerda que lo leímos en la primera clase, si no, vuelve y repásala, le dará un pastor que hará distinción entre oveja y oveja, que sanará la perniquebrada, que tomará a la ovejita que está enferma, toda esa reunión que es Dios el que lo va a hacer en el final de los tiempos, no está basada en doctrina ni en teología de hombre, está basada en lo que es la palabra, nos está comunicando. Va a haber un pastor, ¿ok? Va a ser el Mesías prometido. Ese pastor va a recoger todas esas ovejas. El pastor es el que va a hacer esa reunión, la va a recoger a todos, ¿ok? Y la va a traer a todas esas ovejas al redil. La reunión de todo el pueblo de Dios que Él llama a Israel, su primogénito, es la reunión de todas esas personas, de todas esas naciones que han aceptado que Hashem es el único Dios. ¿Okay? Y que han recibido al Mesías como su enviado. El Mesías no reunirá a una iglesia evangélica de gentiles, por favor. Por eso es lo que te quiero traer, ¿ok? El Mesías no va a reunir a una iglesia evangélica de gentiles nueva que se crea en el Nuevo Testamento. Él va a reunir, él va a congregar las ovejas de Hashem, que son los israelitas y los extranjeros que desde un principio Él los está reuniendo y al final los va a reunir en un solo cuerpo, como explica Pablo. Al final lo va a reunir en el Mesías, en ese pastor que le va a abrir la puerta a todas esas ovejas para que entren al reino de Dios a comer pastos verdes. Así que tenemos que hacer, mira, ponernos las gafas de los que nos dice la Biblia hebrea, la Torá, las escrituras, ¿ok? Porque tenemos un error en que Jesús va a venir a buscar una iglesia evangélica que fue creada en Hechos 2, ¿ok? Cuando se derramó el Espíritu Santo, y vimos la semana pasada que los que estaban allí donde se derramó el Espíritu Santo, que era el cumplimiento de la promesa del Padre que el mismo Yeshua había dicho en el capítulo 1 de Hechos, ¿ok? Los que estaban allí eran judíos y prosélitos de todas las naciones de la tierra conocida en aquel tiempo, celebrando la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot, ¿ok? Allí no habían evangélicos. Tenemos que ponernos esas gafas para que podamos entender el plan del Eterno, ¿ok? Porque a veces nosotros pensamos que Israel es un grupo de personas, un tipo de personas que tenemos una imagen en la mente. Israel son todo aquel que decida hacer del Elohim de Israel el único Dios, su Dios, y vivir de acuerdo a sus mandamientos y a sus estatutos, ¿ok? Vamos a seguir con otros ejemplos para que veamos la mezcla, cómo sigue sucediendo y sucediendo. Primera de Crónicas 7:14 habla de los hijos de Manasés. Se recuerda uno de los hijos de José que lo adoptó Jacob como su hijo. Asriel, habla del hijo de Manasés, se llama Asriel. Y Asriel lo dio a luz su concubina, la concubina de Manasés, que era Siria. O sea que tenemos ya cananeos, tenemos egipcios y ahora tenemos sirios uniéndose a esta nación que el Eterno se está levantando. Y esta concubina siria también dio a luz a Maquir, padre de Galaad, muy conocido, que la palabra está muy comentada, y cuando yo di la clase de cómo se va a manifestar todo eso que va a suceder en el tiempo final, Galaad está incluido. O sea que la promesa de Dios a Abraham fue que todas las familias de la tierra serían benditas en su simiente. Cuando habla de todas las familias de la tierra, no es que al final todas las familias de la tierra van a ser benditas, es que todas esas familias de la tierra están viniendo a ser parte del Israel de Dios, que Pablo lo llama el Israel espiritual, ¿ok? Y de todas las familias de la tierra, Dios está haciendo partícipes
dentro de este pacto que él hizo con Abraham, para que no solamente Abraham y su simiente la hiciera, sino que todas las demás naciones de alrededor pudieran disfrutar de esta bendición que Dios estaba dando por medio de la simiente de Abraham. Génesis capítulo 10 dice que hay 70 naciones, ¿ok? Y en esas 70 naciones Dios está viniendo, incluyendo a cada uno de ellos dentro de este pueblo que Él se está levantando, ¿ok? La violación de Dina, que es una de las cosas que ya también vimos en las parashas anteriores, que era la hija de Lea con Jacob. Aunque Simeón y Rubén mataron a todos los varones de Siquem, ¿ok? Por esa violación que habían hecho con su hermana, da la casualidad que ellos habían hecho un pacto con ese pueblo. Quiere decir que cuando ya no había más varón allí, esas mujeres y los niños de Siquem vinieron a ser traídos a Jacob y ser parte también de su familia y de su pueblo. Todos ellos eran cananeos y las mujeres y los hijos vinieron a ser parte del pueblo de Jacob, ¿ok? Vinieron a ser de su posesión, mezclándose más cananeos con los hijos de Jacob y los hijos de Jacob, ¿ok? Eso se encuentra en el capítulo 34 del libro de Génesis. Yo quiero que tú vayas viendo que aquí no hay una sangre exclusiva que le ponga el sello al pueblo de Dios como judío, ¿ok? De eso vamos a hablar más en las otras clases de lo que es judío, lo que es esto y lo otro, pero que tú veas que el pueblo que Dios está levantando no es un pueblo de una raza exclusiva o pura. Es un pueblo mezclado, que él mismo está llevando en el proceso a que se vayan mezclando con otras naciones. ¿Por qué? Porque la simiente de Abraham, el que viene de Abraham, el Mesías que va a venir, va a bendecir a todas las naciones de la tierra al darle esa entrada maravillosa al reino de los cielos. Cuando reconozcan al que el Eterno está enviando como el pastor que recogerá a todas las ovejas. Cuando Israel llega a Egipto, se lleva con ellos también, ¿se acuerdan? Cuando Israel sale de Egipto, mira, cuando ya Jacob va a Egipto, se va con ese montón de gente de Siquem y con todas las mezclas que han llevado a cabo ya en las tierras que ellos han estado. Entran a Egipto ya mezclados, ellos no entran con sangre pura. Ellos entran ya a Egipto con toda esta gente que se han ido mezclando. Allí crecen, allí se multiplican, allí se establecen, allí son hechos esclavos. Allí se mezclan más con los judíos, con la religión, con los egipcios, con la religión de los egipcios. Trabajan en los hogares de ellos. Se mezclan unos con otros. Y cuando Dios los va a sacar, que nosotros decimos, ay, que Dios se llevó hay egipcios que fueron con ellos. No solamente los egipcios eran parte de la mezcla que se iban con el pueblo que Dios está llamando Israel ya. Porque ya Israel estaba mezclado con un montón de personas de Egipto, de Siria, de Canaán, ¿ok? Allí se mezclaron todavía más y cuando sucede este éxodo que salen de Egipto, sale el pueblo de Israel, que Dios lo va a hacer Israel más adelante como nación, le va a dar una constitución. Pero lo que sabes es un grupo, millones de personas mezcladas. Millones de personas que tienen sangre en su ADN de diferentes naciones. Y este es el pueblo. Estas son las ovejas que Dios está constituyendo y está llevando a su redil. Estas son las ovejas que Él va a hacer su pueblo. Y a estas ovejas Él le va a dar una constitución, una manera de vida, para que asimismo, aunque están mezclados, puedan servir a un mismo Dios bajo una misma constitución, unos mismos mandamientos y sean partes de un mismo pacto y de unas mismas promesas. Eso es lo que habla Pablo en el Nuevo Testamento. Estos cananeos, junto con la gran multitud de toda clase de egipcios que había y de hebreos ya mezclados, fueron los que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, dirigidos y guiados por el profeta Moisés, ¿ok? Por el primer redentor, que el judaísmo lo llama así, el primer redentor.
En este punto de la historia vemos que Israel ya está formado por una mezcla de naciones y a esos Dios los está llamando Israel. La ley del extranjero, la Torah también incluye hasta una ley del extranjero, fíjate. Porque Dios quiere que el extranjero sea parte de su pueblo. Solamente que tiene que hacer unas cositas para poder ser parte de este pueblo. Hay una ley para el extranjero en la Torah que dice el extranjero vivirá de esta forma. Y bla, 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 bla. Usted lo puede buscar después en la Torah. Más le decía cómo tenía que vivir y la única exigencia que Dios le daba al extranjero para circuncidarse era que si este extranjero que vive en medio de ustedes, que me ha hecho a mí su Dios, que ha tomado mis mandamientos o mis preceptos, está viviendo la vida al estilo que ustedes la están viviendo. Si este extranjero quiere comer de la ofrenda de la Pascua, del cordero de la Pascua, tiene que circuncidarse. Si no quiere comer del cordero de la Pascua, no tiene que circuncidarse, pero eso no quiere decir que deja de ser parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Y eso es cuando lo vemos en la ley de los extranjeros. Extranjeros, nosotros pensamos que son sin ADN israelita, pero en realidad ya estamos viendo que son una mezcla también, ¿ok? Porque Israel ya es un pueblo mezclado, aunque el Eterno lo llama su Israel, su primogénito, ¿ok? La niña de sus ojos. Los gentiles no son un grupo nuevo dentro del pueblo de Israel. Siempre han estado en el pueblo de Israel y siempre han sido Israel si ellos toman la decisión de hacer el Dios de Israel su Dios, ¿ok? No existe la idea de un pueblo nuevo que Dios se levante aparte de Israel. El pueblo de Dios, Él lo llama Israel. Ese es su pueblo, su primogénito. Sus ovejas son las ovejas de Israel. Cuando nosotros escuchamos que Yeshua dice, yo vengo a buscar las ovejas perdidas de Israel, nosotros nos pensamos que son solamente los judíos. Pero las ovejas perdidas de Israel están mezcladas con todas las naciones. O sea, hay ADN de gentiles en las ovejas de Israel. O sea, el Eterno está diciendo, en Israel también están los gentiles incluidos. Y aunque Yeshua no fue a ninguna de las ciudades de los gentiles, ¿ok? Él sabía lo que estaba diciendo cuando vengo a buscar las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Porque las ovejas perdidas de Israel son todos aquellos de las naciones que aceptan al Dios de Israel como su Dios y vivan de acuerdo a la ética y a la moral que este Dios, como es Yud-Hei Vav-Hei o Yahweh, ha establecido. ¿Ok? Así que esa idea de que hay un pueblo nuevo, gentil y judío, y esa división de esto y lo otro, eso no es real. Y para colmo, Pablo habla. Déjame ver si lo tengo aquí. Vamos un poquito más después. Vamos a ver también, vamos a ver cómo también Moisés se mezcló. Moisés se casó con Séfora, que era una madianita. Y era hija de un sacerdote, Jetro, de un sacerdote de Madián. Y en Madián no se servía al Elohim de Israel. En Madián se servía a otros dioses, ¿ok? A dioses, o sea que Jetro, el padre de la esposa de Moisés, era un pagano. Quiere decir que Séfora fue criada en un lugar que es Madián, llena de paganismo. Y cuando Moisés huye de Egipto y se va por allá y está 40 años, él llega a Madián y se casa con Séfora, se mezcla con Séfora. Ella no era israelita, no era de los israelitas que estaban en Egipto, porque allí también, aunque ya les dije que están mezclados. Vemos entonces que ese ADN madianita ahora viene a ser parte del ADN de los del pueblo de Israel. ¿Ok? Luego, no contento con eso, Moisés luego se casa con una mujer cusita. ¿Se recuerdan? Una mujer negrita de Etiopía que sus hermanos lo acusan por haberse casado con esa mujer porque no era judía tampoco o no era hebrea, porque no había judaísmo ni judío todavía.
Ahora entonces no solamente hay ADN madianita, sino que ahora hay ADN de los etíopes. En el tiempo de los etíopes que vivían en el tiempo en que Moisés y el pueblo de Israel estaba cruzando por el desierto. Así que en Israel hay de toda lengua y hay gente de toda nación desde siempre. Lo que Juan ve en el libro de Apocalipsis, que él dice, vi una multitud de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Eso es exactamente lo que está sucediendo y lo que la Torah nos está dejando ver. Que Él se está levantando un pueblo desde ya, desde el principio, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Este es el Israel que se está levantando, ese es el Israel que el Eterno va a guardar y va a proteger en los juicios finales, y son las ovejas de Él, las ovejas de su prado. ¿Ok? Entonces, a la conquista de Canaán llega esta multitud de gente mezclada para acabar con los cananeos que allí viven. Y de estos vienen, y lo leímos, creo que él sí hace unas parashas anteriores, vimos que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, los gabonitas, como habían escuchado, cómo eran ellos de poderosos y el Dios de ellos, cómo trabajaba y actuaba y cómo eliminaba y mataba a medio mundo, pues ellos se hicieron una estratagema, se pusieron ropas viejas, se buscaron pan viejo, ¿se acuerdan? Esa palabra que dice ahí, y se hicieron pasar, ¿ok? Por otro pueblo. Los engañaron a Josué y a los que estaban con él, a los líderes. Los engañaron y ellos los asimilaron con ellos. Ahora entran los gabonitas a ser parte del pueblo de Israel, del Israel de Dios, ¿ok? No del Israel geográfico. Vienen a ser parte del Israel de Dios. Esto es bien importante, este concepto, el Israel de Dios, ¿ok? Y ahora los gamonitas se mezclaron con ellos cuando supuestamente debieron haberlos matado a todos ellos, pero como lo usaron una estratagema, lo engañaron, se hicieron parte de ellos y también se unieron. Y las hijas y los hijos de ellos, ya tú sabes, se comenzaron a casar unos con otros. Jueces 3, versos 5 al 6, mira lo que dice. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Aquí vemos que más adelante, cuando ya no está Josué, ya no está nada de eso, el pueblo de Israel se sigue mezclando más abiertamente, y en esta mezcla que hace, pierden la espiritualidad, y comienzan a adorar los dioses de esa gente que se está mezclando. Porque el problema no es que te mezcles con otros. Porque el Eterno dice, sí te puedes mezclar con ellos, pero el extranjero, para que sea parte de Israel, tiene que venir y tomar al Dios de Israel como su Dios y vivir según sus mandamientos y sus estatutos. Ya aquí en Jueces estamos viendo que ellos se están casando con mujeres o con hombres de otras naciones, ¿ok? De gentiles, y se están convirtiendo en los dioses de ellos. Aquí sí está el problema. Que si sirven a otros dioses, no son Israel. ¿Ok? Para ser Israel tienes que haber hecho el Dios de Israel tu Dios. Israel en su historia, en toda la Torá, está hablando de cómo se han ido mezclando con otras naciones. Entonces, ¿a qué llamamos judíos nosotros? ¿De dónde sale la idea de que Judá es una raza pura? ¿No será una idea sionista o política dentro del pueblo de Dios? ¿No será que se nos ha estado añadiendo información equivocada para crear en nosotros una idea tergiversada? ¿Sabemos nosotros lo que es Israel? Israel debe volverse a su origen. Hay grupos en Israel que dicen que si no eres judío ortodoxo, no eres judío verdadero. ¿Por qué Israel hoy día le impide a mucha gente establecerse en la tierra de Israel? Y están basándose en una pureza de sangre que te hacen hasta prueba de ADN para que tú tengas que probar que en ti hay sangre de Israel, ¿ok? Judía. Te demandan pruebas genéticas para darle la ciudadanía a la gente. Cuando en realidad Israel siempre ha sido una nación mezclada. De todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las tribus, Dios le ha abierto la puerta para que venga a ser parte de Israel. Dios no ha restringido sus promesas, ni su tierra, ni su pacto para un grupo específico solamente.
Por eso es que yo te estoy trayendo esto, para que podamos entender. Tú, si has recibido al Dios de Israel como tu Dios y estás viviendo de acuerdo a sus instrucciones, tú eres el Israel de Dios. Tú no eres un gentil, tú eres el Israel de Dios. Porque el Israel de Dios es gentiles y gente y hebreos, todo una mezcla. ¿Y quién es el que va a saber al final cómo va a escoger su oveja? ¿Quién es el que dice, cuando leímos la primera clase, el pastor que el Eterno va a enviar, él hará juicio, él va a escoger entre oveja y oveja? Él va a saber quién es quién, quién sí es Israel y quién no. Y él es el que los va a reunir en el final y se los va a presentar al Eterno como el Israel de Dios, ¿ok? Urías era un eteo en el ejército de David, el esposo de Betsabé. Urías el eteo. Ruth, la bisabuela de David, era una moabita. Ahora, ella era moabita. Cuando Dios no quiere moabitas en medio de su pueblo, es que si tú eres un moabita impío que adora a otros dioses, no puedes ser parte del pueblo de Israel. Pero si tú eres moabita y aceptas al Dios de Israel, y aceptas ser parte de ese pueblo y aceptas vivir conforme a la vida, a las instrucciones que ese pueblo ha recibido de Dios, tú eres Israel. Los moabitas vinieron de un incesto. Mira, Ruth es moabita y los moabitas vinieron del incesto de una de las hijas de Lot con su padre. Mira el revolú, el meollo o la constitución de la gente que Dios está utilizando para llegar a crear de ellos el pueblo de Israel o para incluirlos dentro de Israel. Dios lo que está dejando ver, no le cierro la puerta a nadie. La puerta para ser del Israel de Dios no están cerradas para nadie. Todo el que desee puede hacerlo, tiene que seguir unas instrucciones. Rahab, la prostituta que ayudó a los espías que Josué envió para saber cómo estaban allí cuando iban a invadirlos. Ella era cananea. Y no solo fue ella salva y fue parte del pueblo de Israel, toda su familia fueron parte del pueblo de Israel porque se la llevaron con ellos. Ella dijo, prométame que no me van a matar a mí y mi familia. Pues pon un condoncito rojo ahí y te vamos a cuidar. Exacto. La historia es lo que te está dejando ver eso. Ella y su familia se la llevaron ellos con ellos. La tomaron a todos. Dios los incluye a ellos cuando dice a Israel que las promesas son para todos también. No es la promesa para un pueblo único o específico. El pueblo, el Israel de Dios, es un pueblo que tiene sangre de todas las naciones, porque Efraín se regó y de Efraín el pastor está recogiendo las ovejas una a una. Un extranjero podía vivir en el pueblo sin necesidad de circuncidarse. Lo que te dije ahorita, solamente si querías comer de la ofrenda del Corbán, de Pesaj, que es el del Cordero. Ahora, que no, creo que lo voy a decir aquí. Una misma ley tendrá el natural como el extranjero, lo dice la Torá. No es que toda la ley debe observarla, ¿ok? El extranjero no es que debe observar toda la ley. Mira por qué. Te voy a poner esto aquí. ¿A quién se exigía en Sucot que tenía que vivir en cabañas? La Torá especifica que el natural, el nativo en Israel era el que debería hacer las cabañas y dormir en las cabañas, ¿ok? No hay provisión de que no seas natural si lo deseas hacer. O sea, el que tú no seas natural de Israel y no estés en la tierra de Israel y tú quieras seguir el mandamiento y guardarlo, es precioso el que tú lo hagas. Nosotros lo hacemos porque es el mandamiento del Eterno, pero ese mandamiento fue dado a los naturales, a los nativos de Israel y a los que están en la tierra. Pero nosotros, como somos parte de Israel por medio del pastor que nos escogió, ya nos sacó y nos trajo a ser parte del Israel de Dios. Entonces nosotros hacemos el mandamiento porque estamos todavía en el exilio. Estamos dispersos, pero el Eterno nos va a recoger y nos está recogiendo por medio de su pastor. ¿Quieres comer la ofrenda de Pascua? Te tienes que circuncidar. Si no quieres comer de la ofrenda de Pascua y no quieres circuncidarte, ok, pero tienes que sacar la levadura de tu casa. O sea, que quiere decir que el extranjero tiene una ley particular. Y hay algunas cosas en las que son exentos, pero el extranjero también tiene que guardar el Shabbat, ¿ok? ¿Quieres comer? Ok, entonces vamos a bla, bla, bla. Yo creo que ya estamos ahora terminando. Capítulo 56, verso 3 de Isaías.
Mira lo que dice en este capítulo, porque el extranjero, para el que no es judío de sangre o es que el mismo pueblo de Israel no te considere Israel. Mira lo que dice Dios para ti. Para que el desprecio que tienen porque tú no tengas sangre israelita. Mira lo que dice el Eterno a través de su profeta Isaías, porque él sabía que esto iba a pasar. El hijo del extranjero que siga a Dios, no hable diciendo, me apartará Dios totalmente de su pueblo. Porque así dice el Eterno. A los hijos de los extraños, no extranjeros, de los extraños que siguen a Dios para ministrarle y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todo el que guarde el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, los haré venir. O sea, los voy a recoger también. Los llevaré a mi santo monte. ¿Quién nos va a recoger? ¿Quién nos va a llevar a este santo monte? El pastor de las ovejas. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Porque no tengamos la sangre judía como se requiere hoy en día, para que te digan que tú eres parte del pueblo de Dios o del Israel de Dios. No te puedes sentir mal, porque si tú conoces esto, tú sabes que el Eterno te considera su Israel, que eres el Israel de Dios, que no eres menos, que no eres una oveja inferior, que no hay un gentil y un judío y para este una cosa y para este otro. De los dos, Dios ha hecho un solo pueblo. Y desde siempre Dios ha incluido al extranjero, que lo acepta a él como su rey, como su Dios, y sigue sus mandamientos. Dios nunca le ha cerrado las puertas a nadie. Dios no cambia. Esa idea de que es en el Nuevo Testamento que se le abre la puerta a todos, no es real. No es verdadera. Las puertas siempre han estado abiertas para todo aquel que sea de la cochinchina, de donde sea y que sea lo más pagano, el pueblo más pagano y más asqueroso o más profano. Si quiere servir al Dios de Israel y vivir como el Dios de Israel lo dice, el Eterno lo hace parte de su Israel, de su pueblo. No hay dos pueblos. No hay dos dioses. No hay un Dios en la Torá y otro Dios en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 14 y 18, magistralmente Pablo, conocedor de la Torá de arriba abajo, conocedor de todos los escritos de la Torá y todos los libros y todos los estudiosos, estudió a los pies de Gamaliel, ¿ok? De la tribu de Benjamín, judío de la tribu de Benjamín. Pablo escribe esto para los gentiles de Éfeso, que se sienten fuera del pueblo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las sinagogas no los dejaban entrar. Y si entraban tenían que estar en el rincón más atrás, allá escondidos porque no eran supuestamente judíos. ¿Ok? Pablo escribe esto. Y aquí caemos nosotros, aquí encajamos nosotros en esta historia en el día de hoy. Porque nosotros no estamos en el principio cuando el Eterno fue haciendo y creando su Israel. Dice Pablo, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué? Porque ha habido una pared que todavía existe entre ellos y nosotros porque no nos dejan, no permiten, dicen que nosotros no tenemos que guardar esto, no tenemos que guardar la fiesta porque no somos judíos, bla, bla, bla. Aquí está diciendo Pablo, él derribó, él es nuestra paz. De ambos pueblos está haciendo uno. Él derribó la pared intermedia de separación porque eres el pastor que va a recoger a todas sus ovejas. No importa de cuál tribu, de cuál pueblo, de cuál lengua sea. Abolió en su carne la enemistad. Lo molieron para quitar esa enemistad, esa separación que hay. Que a veces nosotros mismos nos sentimos como que no fuéramos parte del pueblo, porque ellos son tan esto, que ellos son... No, todos somos parte del pueblo de Israel, somos Israel. Abolió en su carne la enemistad para reconciliar con Dios a los dos, a los judíos que se creen exclusivos y a los que no son judíos, ok, pero que somos Israel en un mismo pueblo, en un solo cuerpo, por medio de la cruz. Hizo de los dos, los reconcilió en un solo cuerpo y anunció paz a ustedes que estaban lejos,
a los extraños, a los extranjeros, a todo el que quiere entrar. La puerta está abierta. Y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Porque cuando se derrama el Espíritu de Dios, que es la promesa del Padre que nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondría en nosotros, Él lo hace con todo aquel que lo recibe como su Elohim y observa su mandamiento. Dios no va a quitarle lo que es de Israel para dárselo a otro. No le va a quitar lo que es de su Israel para dárselo a un grupo que se llame iglesia, entre comillas. No hay otro pueblo, sigue siendo el mismo, ¿ok? El mismo pueblo mezclado desde el principio, pero Dios lo llama su Israel. La información nos llegó incompleta. No estoy hablando de este libro, solamente quiere decir iglesias en Israel. Es imposible que eso exista. Y quiero aclararte que hay dos términos para un mismo pueblo. No estoy en contra o estamos en contra de usar el término iglesia como por reunión o por asamblea, ¿ok? Esto quiero que lo hagas claro. Ay, allá no me puedo llamar. Es nuestra costumbre y se nos va a zafar siempre decir la iglesia o estas cosas. No estamos en contra de ese término, solo que quiero que entiendas lo que es. Lo que ese término está tratando de hacernos, de dividir al pueblo de Israel, de dividir a las ovejas, ¿ok? Si buscamos entender que bíblicamente la reunión de las ovejas del Señor son Israel, no tenemos problema, ¿ok? Lo que llaman iglesia, pues es Israel. Pero si buscamos entender que bíblicamente la reunión de las ovejas del Señor son Israel. Dios no le ha cambiado el nombre. Si eres oveja de Dios, parte del pueblo de Dios, si eres parte del pueblo de Dios y tienes el Espíritu Santo derramado, aquel que se derramó en Shavuot, también lo tienes tú. Tú eres Israel, tú eres el Israel de Dios. Pablo lo llama el Israel espiritual, porque no es geográfico, no es de tribu, no es de lengua, es el que Dios constituye en que es Israel. Es Él el que te hace parte de Israel. La iglesia es la reunión de las ovejas del Señor. Y esta reunión de las ovejas del Señor, Él la llama Israel. Vamos a dar por terminada en este momento. Le doy gracias a todos por la atención y espero que hayan disfrutado de esta clase. Si la tienes que ver 2 o 3 veces, trata de verla. Padre, te doy gracias. Permite que podamos entender qué es lo que en realidad tú nos has estado hablando y que no tengamos que sentirnos inferiores o menores que aquellos que guardan Torah de tal manera o de la otra, Padre. Todos somos Israel si hemos creído en ti y estamos guardando o aprendiendo a guardar tu Torah. Te lo pido todo por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.